Amado Dios, nuestro Señor y Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, queremos invocar tu presencia y la de tu Santo Espíritu, para que este mensaje, Señor, pueda quedar en nuestros corazones y que sea de beneficio para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación de esta mañana, hermanos, está basada en el capítulo de Reavivados por su palabra. ¿Cuál era el capítulo que correspondía para hoy, apreciados hermanos? No, Señor. ¿Primera de qué? Primero de Reyes, capítulo 13. Muy bien. La historia de cuando el rey Jeroboam, bueno, vamos a devolvernos un poquitito. El rey David, lo sucede el rey Salomón, reinos prósperos. Luego sucede al rey Salomón su hijo Roboam. No acepta los sabios consejos y acepta los consejos de los malos consejeros que tenía, y ocurre la división del reino de Israel. Y es allí cuando se divide entonces en lo que conocemos como el reino del norte y el reino del sur. Quien toma entonces el trono en el reino del norte es Jeroboam, y dice la Biblia que Jeroboam se apartó de los caminos del Señor y empezó a formar un culto idolátrico en la nación de Israel. En medio de sus celebraciones y de su idolatría, recibe el mensaje de un profeta joven enviado por Dios. Ese profeta recibe unas instrucciones, ¿cierto?, para darle a Jeroboam, y unas instrucciones con respecto a él mismo. Luego de dar el mensaje, bueno, ocurre algo interesante allí. Dice que cuando el profeta le dio el mensaje a Jeroboam, no vamos a leer el capítulo porque tenemos poco tiempo, pero dice que cuando el profeta dio el mensaje a Jeroboam, el rey Jeroboam señaló al profeta, ordenó que cogieran a ese hombre, y cuando él estira el brazo para señalar al profeta, ¿qué sucedió con el brazo del rey? Se secó, ¿verdad? Quedó con su mano seca, entumida. Y entonces se dio cuenta que el mensaje que había recibido era un mensaje poderoso de Dios. El profeta dice que oró y le fue restablecida la salud en el brazo al rey Jeroboam. Luego lo invitó a cenar, a compartir en su casa, pero el profeta tenía instrucciones de Dios para no ir ni comer en ningún lugar. Así que el profeta toma su medio de transporte, ¿cierto?, y sale de regreso a su casa. Pero hay otro profeta, dice la Biblia, que un viejo profeta, sin embargo, realmente no era un profeta, era un falso profeta. Era un mensajero de Satanás, y alcanza a este profeta en determinado lugar, y el profeta verdadero se deja convencer de las argucias del viejo profeta, del viejo y falso profeta. Va donde este señor, recibe de comer, y cuando va de regreso a su casa, dice que sale un león y lo asesina, ¿cierto? Y encuentran entonces el cuerpo del profeta allí tirado. Y hay algo, hermanos, que me llama mucho la atención, y vamos a leerlo exactamente allí en el capítulo 13 del primer libro de Reyes. Dice que cuando le dieron la noticia al anciano, al viejo profeta, dice en el versículo 26:
Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Hermanos, el hombre de Dios que no hizo conforme a lo que ¿qué? A lo que Dios le había dicho. Así que estamos entrando, hermanos, en algo bien interesante. Bueno, hay varias cosas que logramos aprender de este capítulo. No vamos a mencionar todas, pero sí, hermanos, que vivimos en un mundo donde muchas voces compiten por dirigir nuestras vidas. ¿Cuáles son esas voces? Este hombre estaba descansando en un lugar cuando fue abordado por el viejo profeta. Y entonces este profeta decide escuchar la voz del anciano y falso profeta. Así que hoy, hermanos, nosotros también estamos siendo bombardeados por voces que nos invitan a hacer lo contrario a lo que Dios dice que debemos hacer. Estamos rodeados de culturas, de emociones, de líderes, incluso de personas religiosas. Este hombre había hablado con autoridad divina, se había cumplido lo que él había dicho. De hecho, dio una profecía puntual que más adelante nosotros nos damos cuenta que se cumplió de manera exacta como lo había predicho, ¿cierto? Pero terminó cayendo por escuchar la voz equivocada. Ese relato, hermano, nos recuerda que podemos empezar bien, podemos llegar bien hasta determinado lugar, pero si no educamos nuestro oído para escuchar y obedecer a la voz de Dios, pues podemos tener un fracaso como lo tuvo ese hombre de Dios que no fue obediente a la voluntad de Dios. Y entonces esto nos enseña, hermanos, que debemos permanecer fieles hasta el final. Por eso en Mateo 10:22 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tres aspectos que quiero mencionar rápidamente. El primero de ellos: la obediencia a Dios debe ser exacta, no debe ser parcial. A veces nosotros solemos razonar y decir: no, pero es que yo puedo ser obediente en tales y tales cosas, pero en esto podemos alivianar, ¿cierto? Un poco, podemos aflojar un poquito, ¿cierto? Pero no, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 13, el versículo 9 dice que Dios ordenó claramente al profeta: no debía comer, no debía beber, debía regresar por otro camino hacia su hogar. Dios no dio sugerencias, Dios dio unas instrucciones específicas. Y en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos orientaciones específicas que Dios ha dado con respecto a nuestras acciones como cristianos, con respecto a lo que debemos hacer, con respecto a lo que debemos obedecer. Miren lo que dice Elena de White en Profetas y Reyes. El hombre de Dios había recibido una orden clara del Señor y no debía haberse desviado de ella, ni aún por la invitación de otro profeta. Hermanos, Dios no se contradice. La obediencia puntual, exacta a la palabra de Dios, hermanos, nos dará prosperidad, nos dará seguridad. Es la única seguridad para un cristiano, no una obediencia parcial. Ahora yo pregunto: cuando tú vas al médico y el médico te ordena tomar un medicamento
¿Cómo te lo tomas tú? ¿Menos de lo que te indicó el médico? No, ¿cierto? Porque entonces no te va a servir. No te va a servir para quitar la enfermedad. Pero si tomas más medicamento del que te mandaron a tomar, ¿qué ocurrirá? Pues te va a hacer daño, te va a intoxicar. Debemos ser puntuales, ¿cierto? Con ese medicamento que nos ha ordenado. Por eso, hermanos, el Señor nos indica en su palabra que debemos ser obedientes a sus mandatos. Que Él se complace más en la obediencia que quizás en los sacrificios que podamos ofrecerle, como le dijo en una ocasión al rey Saúl. En segundo lugar, apreciados hermanos, quiero destacar del capítulo que leímos esta mañana que no toda voz religiosa viene de Dios. Y saben, hermanos, hoy en la iglesia adventista está ocurriendo que muchos de nosotros hacemos nuestro alimento espiritual de todo lo que sale en las redes sociales. Ay, ese hermano predica bonito. Y como habla bonito, entonces no nos tomamos la precaución, no tomamos la medida de escudriñar, de saber, de prestar atención qué puede estar diciendo mal. ¿Quién nos puede estar indicando que no sea realmente palabra de Dios? Y de eso está lleno las redes sociales. Sermones en YouTube, en Facebook y por todo lado. Y predican bonito, predican lindo. Yo me imagino, hermanos, al anciano y falso profeta hablándole de manera hermosa allí, convenciendo al profeta debajo del árbol grande donde estaba descansando. Y este hombre de Dios se dejó convencer del falso profeta. Quizá nosotros en algún momento podamos ser convencidos de voces religiosas porque hablan bonito, porque hablan lindo, porque, mire, explica lo más de bonito el versículo, pero no sabemos o no estamos atentos a qué puede estar diciendo mal y puede estarnos causando un daño en nuestra vida espiritual. Por eso debemos ser cuidadosos. Dice Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 1: ni aun si un ángel del cielo predicara un mensaje contrario a la palabra de Dios, no debe ser recibido. Por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros estudiemos la Biblia, que por nosotros mismos vayamos a la palabra de Dios y de esa manera podamos detectar si un mensaje es verdadero o es falso. Es importantísimo que nosotros mismos aprendamos a escuchar la voz de Dios en su palabra para no dejarnos engañar. Ni aun el testimonio de un ángel, hermanos, como dice Elena de White, puede anular una palabra clara de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros para recibir, cuando vamos a recibir un billete grande de 100,000, de 50,000? ¿Qué hacemos cuando nos dan un billete de 100,000 o de 50,000? Miramos que no vaya a ser falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que los falsos son tan parecidos. Son tan parecidos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para que no nos metan un billete falso? No solamente revisarlo, aprender a conocer cuál es el verdadero y cuál es el falso. Hubo un tiempo que metían billetes medio buenos y medio falsos. No sé si a ustedes les tocó, pero yo tuve en mis manos uno. Gracias a Dios no me lo dieron a mí, pero tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos. Y la mitad era bueno. Así que si tú lo revisabas por un lado, era un billete verdadero, pero la otra mitad era falso. Y entonces, ¿era bueno o era falso?
era falso. Porque un billete medio bueno y medio falso no es bueno, es falso. Si vas al banco, allí te lo quitan, allí te lo rompen. Hermanos, debemos aprender a conocer la verdad de la palabra de Dios. Debemos tener claridad en nuestra mente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Finalmente, hermanos, dice que este hombre, en el versículo 24, dice que este hombre salió de la casa del anciano profeta y le topó un león en el camino, dice, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Apreciados, el hombre de Dios murió en el camino por su desobediencia final. Fue obediente hasta cierta parte, pero finalmente desobedeció a la voz de Dios. Así que, hermanos, terminar bien es tan importante como comenzar bien. En una carrera de atletismo o de ciclismo, ¿quién gana? ¿El que sale adelante o el que llega adelante? El que sale adelante, si quiere ganarse el premio, tiene que continuar adelante y esforzarse para llegar adelante. En la carrera cristiana, hermanos, aunque no es necesario llegar de primeras, es necesario permanecer, ¿cierto? Es necesario tener constancia, es necesario perseverar. Este hombre no perseveró y murió en el camino, vencido por la presión espiritual. Conflicto de los siglos. Dice de la siguiente manera: la obra de preparación debe realizarse ahora. Nadie podrá transferir su carácter a otro, ni será transformado entonces. Hermanos, muchos comienzan una vida cristiana, animados, haciendo las cosas bien, pero con el tiempo, hermanos, se descuidan, pierden la vigilancia y entonces perderán la victoria final. El Señor nos anima a perseverar hasta el fin, porque como decíamos al comienzo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dios espera de nosotros obediencia completa, prestados hermanos. Su palabra está por encima de toda voz humana. La fidelidad debe mantenerse hasta el final. El hombre de Dios cayó no por debilidad moral, cayó por confiar en una voz equivocada. Hoy también debemos decidir: ¿escucharemos a Dios o escucharemos las voces equivocadas? Yo no sé qué haya pasado en tu vida, pero Dios nos invita hoy a renovar nuestra fidelidad. Tal vez has comenzado bien la carrera cristiana. Tal vez has sido un buen adventista o fuiste un buen adventista hasta determinado momento, pero tal vez ha permitido que algunos detalles, algunas voces te distraigan de esa fidelidad a Dios. Tal vez hayas escuchado consejos que te hayan alejado de la palabra de Dios. Tal vez sabes lo que Dios dice, pero no lo estás obedeciendo a cabalidad. Hoy Dios te hace un llamado especial y es a volver a la obediencia fiel. ¿Quieres tú permanecer fiel a Dios en la obediencia? Amén. ¿Quieres colocarte en pie en esta mañana y decirle: Señor, ayúdame porque yo quiero permanecer fiel a tu voz hasta cuando tú vengas por segunda vez? Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga.